De la didáctica clásica hacia la construcción de un conocimiento original. Un poco del recorrido histórico en cuanto al origen de la didáctica. El origen de la didáctica se ubica en el siglo XVII con Juan Amos Comenio. Comenio escribió un libro que se titula La Didáctica Magna, en donde pretendía enseñar todo a todos. Y acá es donde nace la famosa didáctica, en esta pregunta de ¿cómo enseñar todo a todos? Comenio, en respuesta a esta pregunta, se propuso una guía práctica y metódica con instructivos parecidos a una receta para poder asegurar el aprendizaje a todos. Y aquí da comienzo a lo que se conoce como la didáctica clásica, un conjunto de conocimientos y saberes acerca de cómo enseñar, definiéndolo como un proyecto global. Y enseñar para Comenio tenía que ver con tres cosas: tiempo, objeto y método. El docente debía aprender el manejo del método, poder transmitirlo y así daba como resultado un aprendizaje eficaz. Pero con esta mirada, la didáctica es reducida a un método, a un instrumento para aplicar. Luego, a partir del siglo XX, con la influencia del positivismo y el funcionalismo, la didáctica va a asumir una visión instrumental en la que divorcia los fines de los medios. La didáctica se va configurando a través de la historia, desde la modernidad hasta nuestros días, atravesando diferentes etapas y también guiada por diversas intenciones. Ahora bien, ¿y qué es la didáctica? Es una teoría acerca de las prácticas de enseñanza que se llevan a cabo en un momento, tiempo y lugar determinado. O sea que es una teoría de la enseñanza, de la acción y de la intervención educativa, que hereda conocimientos prestados de disciplinas como la sociología, la filosofía de la educación, pedagogía, psicología educacional, entre otras. La didáctica es un campo de conocimientos que tiene que ver con las técnicas, los procedimientos y las acciones para alcanzar un objetivo. ¿Y la enseñanza? ¿Qué significa? Hay muchos significados que se construyeron a través del tiempo, por eso se entiende de muchas maneras. La enseñanza es una práctica humana que compromete moralmente a quien la realiza. Es una práctica social que responde a necesidades, funciones y determinaciones que están más allá de las intenciones individuales, necesitando atender a las estructuras sociales y a su funcionamiento para poder comprender su sentido total. En conclusión, podríamos decir que la enseñanza es una actividad intencional, una práctica. La didáctica crea procesos a través de la enseñanza, analizando y teorizando en ella al aprendizaje. Sabiendo esto, podemos decir que la didáctica se ocupa de la enseñanza y no del aprendizaje. El aprendizaje está relacionado con la enseñanza, pero es independiente de ella, porque el aprendizaje lo lleva a cabo el estudiante. Pero, retomando a Contreras, no basta con plantear solo qué es la enseñanza, sino también cómo las concepciones que se tienen acerca de ella se han relacionado con las prácticas de la enseñanza. ¿Y cuándo enseñamos? Cuando asumimos que el aprendizaje necesita un ayudante especializado. Luego, a comienzos del siglo XX, se empieza a desarrollar la teoría del currículum. ¿Y qué significa esto? Bueno, una lista de conocimientos que debían ser transmitidos en determinado momento. Pero frente a esto se encontró un primer problema. Se decía qué enseñar, pero no cómo hacerlo. Y para esto viene la didáctica, para hacer una relación entre teoría y práctica, porque justamente la didáctica es una teoría acerca de las prácticas de enseñanza. Y hoy estamos frente a una didáctica actual que intenta alejarse de esas recetas que nos dicen cómo, qué y cuándo enseñar. Mira los modos de enseñar y nos invita a poder pensar en que el aprendizaje se da a través de un proceso.
O sea que la didáctica actual se va a proponer superar viejas conceptualizaciones y pensar en componentes como las evaluaciones, los trabajos prácticos, diseños curriculares, estrategias de enseñanza, entre otros. Y para poder pretender, como quería Comenio, una enseñanza para todos, hay que poder atender a las problemáticas diferentes de los sujetos para poder favorecer aprendizajes situados y significativos para todos. Frente a esta didáctica actual, nos encontramos con el desafío que conlleva construir un conocimiento original, que va más allá del escolar. Para esto, se tiene que dar una transformación del contenido que pueda ser útil tanto para docentes como para alumnos. ¿Y por qué creemos en una construcción de un conocimiento original? Porque es en la enseñanza donde radica el futuro de la humanidad, y por eso hay que comprometerse a que sea diferente. El profesional de la enseñanza deberá ser alguien responsable, que fundamente sus prácticas con valores e ideas que lo ayuden a clarificar las situaciones, los proyectos y planes, así como las posibles consecuencias de sus prácticas. La didáctica, en este caso, debe trascender el aula, sin dejar afuera a la institución ni el contexto. Debe estar centrada en procesos y situaciones dinámicas, entendiendo que su objeto de estudio es complejo. Y entonces, ¿cómo llevamos a cabo la construcción de ese conocimiento original? Pensando en una dimensión proyectiva y explicativa, no solo explicando procesos de enseñanza, sino produciendo conocimientos situados, que sean inclusivos y estén conceptualizados, fortaleciendo una articulación con saberes e investigaciones de otros campos, investigando sobre las prácticas de enseñanza en un contexto particular, reflexionando y generando nuevas miradas, superando la mirada reduccionista, mirando al aula como un espacio de investigación, entendiendo la enseñanza desde sus actores docentes y sus actores alumnos, creando modelos de enseñanza para tener un amplio abanico de herramientas didácticas. Ahora bien, a su vez, la didáctica pone su mirada en la enseñanza escolar. ¿Cuál sería entonces la tarea de las instituciones educativas? En un principio, poder repensar cuestiones como sus modalidades de educación, el conocimiento impartido, rediseñar las estrategias de enseñanza, las formas de evaluar, buscar que las prácticas docentes sean eficaces, entre otras cuestiones. Entendiendo que la mejora sucederá cuando se desarrollen buenos procesos de enseñanza en el aula. La didáctica desafía entonces a la escuela a ir por un conocimiento académico, a comprender los procesos que se generan dentro del aula, formando el ser del sujeto para lograr que sea autónomo, a una formación científica por parte de los docentes, a formular objetivos claros y precisos, a tener en cuenta los conocimientos adquiridos por el estudiante, a ayudar al alumno a plantearse y resolver problemas, activando sus esquemas de pensamiento. En fin, la didáctica propone hoy ofrecer y dar teorías en el campo de la acción social y del conocimiento, sabiendo comunicar de manera estratégica los saberes, poder comprender el conocimiento desde un plano biopsicosocial y que el conocimiento educativo se adapte de acuerdo a los propósitos de enseñanza para poder así generar un código y compartirlo con los estudiantes. Por eso es necesario, a través de todo esto, poder pensar o desafiarse a proyectar un currículum minimalista, que tiene que ver con ser críticos, profundos a la hora de tomar decisiones y hacer una articulación con un conocimiento original. Esto implica hacer una selección cultural que se va a transmitir pensando en las futuras generaciones y que los contenidos puedan dirigirse hacia las virtudes o problemas de los sujetos. Implica también poner la mirada en una inclusión futura. ¿Y qué significa? Adoptar programas y definir espacios curriculares propios, tener en cuenta aprendizajes prioritarios,
Seleccionar el cómo, el cuándo y en el marco de qué, involucrar aquellos saberes relevantes, vincular los contenidos con lo que sucede en el contexto, implica decisiones cargadas de subjetividad. El currículum está muy ligado a la didáctica y tiene un carácter histórico. Por eso debe ser revisado y repensado constantemente para poder entender y saber cómo, qué, quién y para quién se enseña. Por lo cual, se debería vincular este currículum en base a un proyecto educativo, planificando lo que la escuela puede o debe ofrecer, con un pensamiento individual y colectivo, fomentando la diversidad, teniendo consistencia entre el proyecto y acción, y que esos proyectos posibiliten acciones transformadoras. Porque el currículum es la cultura real que reciben los alumnos y no solo los contenidos. Por eso es necesario una innovación curricular que sea organizada y profesional y que se vea en la calidad de aprendizaje de los alumnos. En fin, hay que entender este nuevo currículum como un plan de acción que guíe a la enseñanza y que anticipe los resultados. Pensar y desafiarnos a todo esto hará que los chicos quieran apasionarse con el conocimiento y el aprendizaje. ¿Y cómo lo podemos lograr? Organizando un sistema que permita que los alumnos se incorporen de manera eficaz a los diferentes medios de vida y que tengan la actitud para hacerlo. Crear ambientes en donde los chicos puedan obtener experiencias de aprendizajes, proponer una formación que permita el desarrollo de los sujetos sociales en su contexto histórico-social, cultural y también entendiendo la complejidad de su propia cultura. Organizar un conjunto de experiencias planificadas para poder ayudar a los alumnos a conseguir objetivos de aprendizajes proyectados según sus capacidades. Y que el aula sea el núcleo de nuestra preocupación para poder asegurar un buen aprendizaje, ya que una buena educación sucede cuando hay un desarrollo de enseñanza enriquecedora en la clase. Es importante replantearnos si las teorías que se elaboran son útiles a la hora de llevarlas a la práctica y tener en cuenta que las teorías didácticas se diseñan para describir, explicar y configurar las prácticas de la enseñanza, o sea, teorías para la acción. Y que es la enseñanza la que transforma el contenido para que sea accesible a los alumnos. Mejorar la didáctica es un largo proceso, pero si es buena y potente y si las condiciones de trabajo la posibilitan y apoyan, se va a evidenciar que los estudiantes aprenden.